necesitamos un viejo aquí, llamamos urgentemente a Julio Clemente. Va a Este señor complementar. mayor que está aquí. Ahorita vamos a seguir viendo algunos cortes de Siempre Joven. Lobo Editor 3, ¿no? Una cosa increíble. Y tenemos a nuestro TikToker aquí y una pregunta que se quedó caliente. Vamos a repetirla. Tienen que ser breves. La pregunta que yo hice fue para ustedes, ¿el gobierno corrupto ha disminuido? O sea, la corrupción ha disminuido, es lo que usted quiere. Vamos a ver, vamos a empezar con Yuri, que se está frotando. Ahí sí, quiero opinar, quiero decir. ¿Por qué sonríe Yuri, Iván? Bueno, brevemente, lo primero que hay que dejar claro es que no hay un método científico para poder determinar que existe un porcentaje exacto de corrupción en un Usted gobierno. sabe que Yuri, entre usted y yo, ahora se siente que ha disminuido. Sí, ahora bien, hay temas de percepción que se sienten, evidentemente, que se han disminuido. Percepción. Por lo menos que ha habido consecuencias con los funcionarios que han sido acusados de casos de percepción. En ese sentido, sí hemos visto un régimen de consecuencias que por lo menos la ciudadanía ha Por lo aceptado. menos tienen miedo a lo que quieren robar. Temor, Digo yo, lo que quieren, porque hay traviesos. Sí, claro. No los gobiernos hay traviesos. Lo que sí esperamos también es que esas personas que han sido acusadas de corrupción pues puedan ser llevadas a la justicia y que ahí se haga justicia. ¿Qué dice José Horacio? Claro, sigue habiendo corrupción. Sí. Lo importante es que hay un régimen de consecuencia y ese sí es el cambio que se ha visto en este gobierno. Se está investigando y se están llevando a la justicia. Pero la evaluación se tiene que hacer no como los casos inician, sino como terminen. Y que terminen en efecto con condenas producto de pruebas fehacientes que permitan demostrar Que siga el estos debido funcionarios proceso, públicos, que no se contamine. y además, lo grave de la corrupción es que nos hace a todos más pobres. Porque el dinero que va a parar a esas cuentas Así es, bancarias así de esos es. funcionarios corruptos es menos dinero para salud, es menos dinero para vivienda, es menos dinero para mejorar los salarios de los No, y uno servidores pagando públicos, impuestos grandísimos. Policía Nacional, de todos los servidores públicos, porque a veces se piensa nada más a gran escala, de quienes sí disfrutamos de buenos salarios, pero la base social de los maestros, de las enfermeras, de los policías, Y se queda. de los militares, que sí hay muy bajo salario, ese dinero no alcanza para poder pagar mejor. ¿Y por qué no alcanza? Porque hay funcionarios públicos que se están comprando yates, mansiones, Pero villas. desde hace muchos Pero años. hay que Entonces, mira, recordar- yo quiero que en ustedes los jóvenes quede claro el asunto. Nosotros hemos sido críticos, seguimos siéndolo, de la corrupción y de la impunidad. La corrupción y la impunidad es que genera y que ha incrementado la desigualdad social. Y eso genera más delincuencia. Porque hay unos delincuentes patológicos, sí. Hay otros que por necesidad, o sea, hay una serie de factores que uno tiene que analizar por falta de oportunidad. Muchos de los jóvenes, nada justifica hacer el mal ni delincuencia. Lo que hay que ver los factores que lo originan. Para uno, ustedes con su voto tratar de hacer los cambios verdaderos. Claudio. Sí, fíjate, la corrupción, el germen de la corrupción está muy enquistado en la cultura política dominicana y no es un asunto exclusivo de uno u otro partido, es un tema que se ha enquistado en la cultura Sí, política, en el sistema político dominicano. Y yo entiendo que, como decía Yuri, no hay un método científico para calcular el aumento, disminución de la corrupción, pero lo que sí yo estoy seguro y sí se evidencia es que ha disminuido la impunidad. Ahora este presidente ha demostrado que no coge corte con los traviesos. Ha disminuido. Lo ha demostrado, esa es la verdad. Ha disminuido la impunidad porque la impunidad es, y al disminuir la impunidad, entiendo que vamos a comenzar en un ciclo, en una involución de la corrupción. Pero es la impunidad y con esa decisión del presidente de crear un poder judicial, o sea, de fomentar pues una justicia, aunque todavía hay que hacer muchas reformas, sobre todo a nivel constitucional, para independizar más el Poder Judicial y para que esa independencia del Ministerio Público tenga jerarquía constitucional. Bien. Pero hemos avanzado bastante y entiendo que tenemos que seguir avanzando. Gracias, Claudio. Bueno, vamos a pasar rapidito con Julio. Hay unos compromisos. Julio nos va a actualizar. Hay unos compromisos y quiero que me dejen una pregunta candente, uno de ustedes, a nuestros invitados. Creo que viene de camino Scarly, nuestra joven orgullo dominicana que fue seleccionada por la NASA al más ambicioso proyecto de los últimos años, el telescopio James Webb, que va a explorar lo nunca antes visto, importante y trascendente para la humanidad. Y esa dominicana joven está allí, en la NASA. Adelante, Julio. Así es, precisamente hoy que es Día de la Juventud, que es el motor impulsor y la bujía inspiradora para las grandes transformaciones y los cambios,
Vamos a aprovechar a José Horacio que está aquí para que nos dé su versión en el próximo bloque de este proyecto de ley de Carlos de Jesús que propone modificar la ley 4300, el artículo 3, y extender la juventud a 45 años, banda. Sumamente interesante. No estoy de acuerdo. Lo que pasa es que hay que ver el proyecto. No tengo que ver nada. No estoy de acuerdo. No está de acuerdo. Debe ser hasta los 55. Ah, ok. Entonces, aprovechemos a José Horacio para que nos explique, nos hable de esto en breve y para que nos dé su versión acerca de este proyecto de ley, esta modificación a ese artículo, que lo considero muy interesante desde el punto de vista del empleo. Aquí se pone de relieve y de manifiesto una carencia que tiene nuestra sociedad. Es hasta 35 ahora. Así es, de 24 a 30, desde los 15 hasta los 35 años. Entonces lo que se está planteando aquí es algo sumamente innovador, que en principio no lo podíamos entender porque no vemos el contexto, pero cuando vemos el contexto real, yo creo que ahora, ¿qué es juventud? ¿No es una actitud? Sí, pero a nivel de ley y para fines de empleomanía, la juventud llega hasta los 35 años. Mientras usted tenga ganas de echarle ganas a la vida, a los proyectos, usted es joven. Así es. No, porque hay jóvenes de 15 años viejos, muertos, que no hay tienen jóvenes, sueño, que no y tienen... existen jóvenes como tú que siempre son jóvenes. Bueno. Vamos a darle banda al tema. No, espérate, vamos a dejar una pregunta antes de pasar a este compromisito de 2 minutos. Yo quiero una pregunta, ¿quién de ustedes? Que me le deje a ellos, pero tiene que ser dura, sin miedo. ¿Cuál es su nombre? David Gonel. Gonet. Gonel. Gonel. Sí. ¿De La Vega? No. Okay. Bueno, de Nagua. ¿Están ahí mismito? Sí, a diferencia de 100 kilómetros. El helicóptero llega de una. ¿Cuál es su opinión personal sobre el gobierno en general, pero este gobierno? ¿Quiere que ellos, la opinión de este gobierno? La opinión de este gobierno y de las acciones que ha tomado en torno a la corrupción, en torno a los empleos, en un entorno general. Yuri se frotó la mano. Yo quiero que me mantengan las manos de Yuri, por favor, una cámara solamente, ¿no? Y ahora vamos a responder eso. Que injustamente me dicen que en las redes están diciendo que yo no dejo preguntar a los jóvenes. Yo no creo eso. Eso es mentira, Iván. No te dejes provocar. De manera injusta. Eso es mentira. No te dejes provocar. Pero pregunten ustedes. Nos quedamos con la pregunta de Julio. Ayúdame con vamos a ver. Vamos a reiterar. Yo no voy a hablar más. Y aquí estos jóvenes también tienen preguntas para nuestros invitados. Yo quería saber sobre su opinión personal acerca de las acciones y medidas que ha tomado el gobierno, este gobierno actual en general. Bueno, yo creo que como todo gobierno tiene luces y tiene sombras. Yo pienso que entre esas luces la tuvimos hablando, que es que se refleja que se ha iniciado esa lucha contra la corrupción que por muchos años se esperaba. Entre las sombras, que también hay muchas, yo creo que este gobierno tiene unos vínculos muy estrechos. ¿Qué es lo que pasa? Con la mano estamos... Unos vínculos muy estrechos con el sector empresarial que a veces ponen en entredicho la capacidad que tenga el gobierno para proteger otros sectores por los cuales también debe velar. Entonces yo pienso que esa es una de las principales debilidades. Desde el Estado se debe promover un empresariado fuerte, robusto, capaz de hacer crecer la economía y generar empleo, pero también debe velar, por ejemplo, por los sectores trabajadores, por otros grupos de la sociedad, por el medio ambiente, que a veces entran conflictos de interés y uno siente que el gobierno está muy tendencioso hacia un solo lado. Graben esto, enfócame, no voy a hablar más, ese muchacho va a ser presidente en este país. Wow. Claudia, dime. Gracias, Iván. Hay que llevarse bien con él desde ahora, entonces. Vamos a ver si ustedes en un minuto pueden, como yo, que resumo siempre. Sí. Miren, sin duda el presidente Abinader llegó no solamente con grandes intenciones, sino que esas intenciones le han acompañado de importantes acciones. Sin duda, un país, a pesar de que tenemos una cultura eminentemente presidencialista en este país, un presidente no lo determina todo. Y entiendo que hay una serie de amalgamas de intereses políticos, económicos, que a veces son un lastre para ciertas transformaciones. Pero entiendo que el presidente Abinader ha tomado medidas muy acertadas. En lo personal tengo que decir, y lo digo con sinceridad, el presidente Abinader superó las expectativas que yo tenía de él. Yo apoyé al presidente Abinader, incluso fui a hacerle campaña, hasta Estados Unidos anduve por allá haciéndole campaña. Pero yo esperaba que esto iba a ser un gobierno simplemente de transición democrática. Sin embargo, me he dado cuenta que ha sido mucho más que eso.
y ha superado mis expectativas. Tiene que continuar. Hay un sistema que hay que cambiar y no es fácil, es un proceso. Yuri, frotándose la mano, enfócame la mano. Mira, David, primero recalcar que la corrupción no es una condición inherente de la clase política dominicana. Los políticos no venimos de Marte, somos también parte de la sociedad y comenzamos a cometer acciones inmorales cuando nos metemos en una fila y nos llevamos semáforo en rojo. Y eso también es parte del patrón conductual de la sociedad. Ahora bien, yo creo que el principal inconveniente de este gobierno es que sus funcionarios, los funcionarios de este gobierno quieren cumplir sus sueños, pero no quieren cumplir los sueños de la gente. Y eso entonces no lo pone a la altura de la ciudadanía. Buenísimo. Las exigencias que la ciudadanía tiene con estos funcionarios no es necesariamente la interpretación de lo que tú quisieras como ciudadano que fuera tu país. Entonces yo creo que ahí está el principal desafío de ellos, de entender que van a representarte a ti, no necesariamente sus propios intereses o lo de un empresariado, como ya decía. Bien. Ok, usted tiene una preguntita. Teniendo en cuenta los problemas de corrupción que han tenido los gobiernos anteriores, que hacen que de cierto modo la juventud pierda fe en nuestra sociedad, yo quisiera preguntarle a ustedes, que son jóvenes, ¿qué los incentivó a dedicarse al ámbito político? Necesito que sean lo más brevitos posible, a ver cómo podemos ajustar. Mira, la sociedad en la que nosotros vamos a vivir, en la que vamos a desarrollar nuestra vida profesional, personal, nuestra familia, depende de las decisiones que se tomen hoy. Para yo te aseguro que dentro de 20 años va a haber educación, salud, si yo me enfermo. Hoy se tiene que aumentar la inversión en salud y mejorar la infraestructura de los hospitales. Para yo te aseguro que cuando yo tenga hijos, dentro de 15 o 20 años, yo lo pueda llevar a un río y todavía tenga agua, va a depender de que hoy nos estemos asegurando de reforestar nuestros bosques y de cuidar nuestro medio ambiente, de reciclar y de gestionar de manera correcta nuestros residuos sólidos. Entonces, el mundo en el que ustedes van a vivir van a depender de las decisiones que se tomen hoy. Por eso yo quiero aprovechar hoy Día Nacional de la Juventud para invitarlos a participar, a involucrarse, a formar parte de los procesos de toma de decisión en su sociedad. Desde donde ustedes quieran, desde una asociación juvenil, desde un voluntariado, desde una junta de vecinos, desde un partido político, si así ustedes lo desean. Y así ustedes van a poder también ser artífices, arquitectos del país en el que ustedes van a vivir a lo largo de su vida que les queda por delante. Muy bien, muy bien. Vamos a darle un aplauso, yo creo que eso está muy bien. Vamos a ver, la próxima pregunta con Yuri Camaño para ir alternando. Sí, vamos a ver la pregunta. Yo tengo una pregunta y lamento mucho cambiar de tema, pero Cámbialo. como una joven que está a punto de lanzarse al mundo real, al mundo exterior, yo quiero saber, cuando estaban haciendo la introducción se mencionó los salarios bajos de República Dominicana. Yo quiero saber qué medidas ustedes considerarían tomar para poder llegar al salario adecuado. Bueno, ya yo hablé, pero yo tengo respuesta para todo. No, mira, en un país nunca un salario debería ser inferior a la canasta básica. Porque cuando tú fijas un salario mínimo por debajo de la canasta básica, tú básicamente es una sentencia de condenar a esa persona a la miseria. O sea, se supone que la canasta básica es eso, la canasta básica, lo que básicamente necesita una familia. Para sobrevivir. Para sobrevivir. Sí. Entonces, ahora, eso no es tan fácil como decirlo. Hay que hacer muchos ajustes y se va a necesitar primero o una gran solidaridad de parte del sector empresarial o un gran temple de parte de la clase gobernante. Y es importante que ese empresariado entienda que ese empleado es también su consumidor y que mientras esa persona tenga un salario de miseria, eso ralentiza la economía y por lo tanto también sus intereses. Bien. Entonces es importante que que se pueda hacer ese consenso y además que el Estado, el gobierno, asuma ese rol, como decía, creo que lo ha dicho el mismo presidente de la República, un tema de crear consenso, pero al final al gobierno es que le toca gobernar. Sí, tomar la decisión Tomar las final. decisiones. Bien. Yo creo que los tres, ustedes me dirán jóvenes, los tres tienen condiciones para un día ser presidente. Creo que son valiosos los tres. Realmente es así. Usted tiene una preguntita, ¿cuál es su nombre? Antonella. Estamos con los muchachos del SICRE. Que no sea top secret eso, sino que pueda... Okay, mi pregunta es que ustedes como promesas jóvenes de la política dominicana, ¿qué lo diferencia a ustedes de los demás? Vamos a ver, Yuri. Yuri del PLD, sí. José Horacio de Alianza País, ¿verdad? Y Claudio, que está en el gobierno. Sí, yo creo que la mejor... Perdón, invitamos a Omar Fernández, pero estaba ocupado. Yo creo que la mejor forma de decir es hacer. Y lo que más te puede diferenciar sobre el resto es tu ejemplo.
lo que más va a arrastrar a una gente a que pueda realmente decir que lo que tú estás haciendo es verdadero y cónsono con la colectividad social, es el ejemplo que tú proyectas frente a la gente. Muy bien, muy bien. Vamos a ver si hay otra pregunta. No tengan, jóvenes, atrévanse, no tengan miedo. Aquí está la próxima. Y Aquí si no está. está roto, rómpanlo. Vamos. Mi pregunta es para todos ustedes que son jóvenes políticos. Me gustaría saber qué nos recomienda a nosotros como jóvenes para llegar a entrar a la política dominicana. Yo creo que lo primero es participar, involucrarse en las causas con las que tú te sientes identificada. Por ejemplo, si tú tienes sensibilidad hacia la protección del medio ambiente, hacia los derechos humanos, involucrarte en espacios donde tú te puedas unir con otras personas que tienen tus mismos intereses y participar y luchar por esas causas. Si tú tienes sensibilidad, por ejemplo, con el tema de la pobreza, únete a Un Techo para mi País, a trabajar y conocer familias que viven en extrema pobreza para trabajar y conocer esa realidad. Y luego que tú conoces eso, pues entonces tú, si tienes vocación política, afiliarte a una organización que tenga afinidad con esas ideas. Busca un partido que luche por esas causas con las que tú te identificas y así ir provocando los cambios desde dentro, desde los espacios de toma de decisión. Eso fue lo que me llevó a mí a la participación política. Durante mucho tiempo protesté fuera del Congreso con pancartas contra la corrupción, a favor del medio ambiente, por los derechos humanos. Y ahora estoy asumiendo eso desde dentro, ya tomando las decisiones y escuchando a la ciudadanía. Claro, de pasivo a activo, ¿no? Correcto. Hay que accionar, ¿no? No podemos quedar en el discurso, en la retórica, en la teoría. Yo quiero que usted me deje la pregunta. Bueno, hay una interrupción agradable porque ya está aquí. Señor Voz. Es así, señor Iván Luis, con nosotros, el honorable Scarlett Hernández está con nosotros. En pantalla esta honorable y distinguida joven profesional, ingeniera, está en la NASA y está con nosotros aquí en la tele. En realidad con ella hablamos en breve, con Scarlett Hernández, Iván Luis. Scarlett Hernández, joven dominicana, muy joven. Yo quiero que ustedes vean las opiniones en las indagaciones que hicimos de los expertos, de los ingenieros de la NASA con este telescopio James Webb, que yo les invito a ustedes que indaguen, porque este telescopio está siendo instalado para ver lo que nunca antes ha visto en términos de la galaxia, descubrir detalles a través de los infrarrojos jamás vistos del universo. Creo que esta exploración nos va a llevar a resultados sumamente importantes. Scarlett va a estar aquí. Yo quiero que le dejemos una pregunta. Cuando Scarlett está aquí, tampoco quiero que los jóvenes políticos se nos queden. Es para Scarlett. No, para ellos. Pero quiero que me la deje ahí en el aire porque nos vamos a un break. Ok. Esa puede llegar a ser una pregunta un poquito personal, pero como joven que se va a lanzar al mundo, es importante para mí saber esto antes de llegar a laborar. ¿Cómo ustedes creen que un trabajo tan demandante ha afectado su salud mental, si es que ha afectado? Pero muy bien, la dejamos ahí. Qué buena pregunta. Detenida. Nos vamos a un break comercial en breve, Scarlett. Vamos a conectar también con el Premio Juventud, a ver cómo va eso, que es esta noche. Y oigan que fuera de política, fuera de partidismo, fíjense los ejemplos, es un ministerio vulnerable, pero es la juventud que está ahí. Y yo creo que todos tenemos que luchar para que se fortalezca ese ministerio, para que todo lo que huela a juventud se fortalezca y hacerle ver a los gobiernos que tienen que poner énfasis en la juventud, que no es el futuro, es el presente.